y de reflexionar en tu palabra, Dios. Oh Dios Todopoderoso, una vez más te pedimos para que puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender tu palabra y aplicarla en nuestras vidas personales, en nuestro diario cotidiano, Dios, nuestro día cotidiano, nuestra vida común, Dios Todopoderoso, para que seamos edificados con tu palabra más y más cada día, Dios. Oramos de manera especial, Dios, por la Quejilá, por cada miembro de la Quejilá, por cada familia, Dios Todopoderoso, para que usted sea supliendo a cada una de las necesidades que cada miembro de la Quejilá está padeciendo, Dios. Los que están sin empleo, Dios, seas abriéndole puertas de bendición, empleos. Los que están enfermos, seas colocando tu mano sanadora sobre ellos. Los que estén atribulados, seas tú derramando tu shalom, paz sobre ellos, Dios Todopoderoso. Y cada una de las necesidades, Dios, conforme a tus riquezas en gloria, sea supliéndoles, Padre Celestial, para la gloria de tu nombre. Ahora en este momento nos disponemos, Padre, para reflexionar en tu palabra y te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos guíes y que nos hables para la gloria de tu nombre, Dios Todopoderoso. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, has inclinado tu oído para escuchar nuestras oraciones y has dado respuesta para nuestras peticiones, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, esta semana estamos estudiando la Besorá número 23 y la Parashá y la Hatzará correspondiente de la semana, la número 23. Entonces vamos a presentar acá. Eso. Bien, como les decía, entonces estamos estudiando la Besorá número 23, la Hatzará y la Parashá, que es la Pekudei y que traduce cuentas o rendir cuentas. Entonces es muy importante que nosotros estemos conectados con lo que el Todopoderoso está haciendo en medio de su pueblo en este tiempo y que nosotros estemos atentos a lo que nos tocó vivir en estos tiempos de lo que el Todopoderoso está haciendo. Como compartía en la Parashá y en la Hatzará nuestro pastor, es muy importante que nosotros estemos conectados con lo que Dios está haciendo. Como introducción tenemos que esta vez ahora nos enseña que nosotros debemos dar cuenta de todo lo que hacemos en la obra del Señor y aún de todo lo que hacemos en nuestras vidas personales. Un día estaremos delante del Todopoderoso y tendremos que rendir cuenta de todos nuestros actos, de todas nuestras palabras, de todo nuestro comportamiento. Y cuanto más cuando nosotros estamos al servicio del Todopoderoso, ejercitando una función en el reino, nosotros tenemos que tener claridad que debemos dar cuenta. Moisés, cuando empezó la construcción del tabernáculo, él demandó y pidió la ofrenda de toda persona de corazón dispuesto y con generosidad, y todos empezaron a traer sus ofrendas para la construcción del tabernáculo. Y cuando se hubo recaudado mucho, lo suficiente que sobraba, Moisés dio la orden de que pararan las ofrendas. Después él, de su propia iniciativa, empezó a dar cuenta, a rendirle cuenta a todo el pueblo qué se había hecho con cada ofrenda que se había recibido en ese momento, y él empezó a hablar. Igual cuando nos compartió el pastor en la Besorá,
Daniel se paró ya al final de su ministerio y habló diciendo delante de toda la congregación, si hay alguno aquí en todo el pueblo en que yo le haya defraudado en algo, en que yo le haya robado algo, que levante la mano y que me acuse. Entonces vemos que el texto nos muestra de que ninguno se levantó en contra de Moisés, en contra de Daniel, porque fue una persona transparente, íntegra, que tenía claridad de todo esto, de que él era un siervo del Todopoderoso, de que él era un administrador de todos los recursos que Dios había puesto en su mano y del mensaje que Dios le había entregado. Por eso todo el pueblo contestó a uno, no tenemos nada contra ti, has sido una persona íntegra y transparente delante de nuestro trono o delante de todos nosotros. Así que ese es la medida que nosotros tenemos para nuestro servicio al Todopoderoso, ser transparentes, ser personas correctas, ser personas con excelente capacidad de administración, optimizar los recursos que el Todopoderoso nos suministra, nos da, y de esa manera nosotros debemos hacerlo voluntariamente, no que nos demanden, sino que sea un ejercicio que las personas que están a cargo de las congregaciones, ellos puedan rendir cuenta a toda la congregación de cómo se manejan los recursos que se hacen. Damos la gloria al Todopoderoso porque en nuestra comunidad o en nuestra congregación, el Todopoderoso nos ha dado personas idóneas, personas comprometidas con el Todopoderoso y han hecho este trabajo con excelencia y nos han estado rindiendo cuenta de los recursos año tras año y se hacen la planificación y la evaluación de todo esto y nos proyectamos a eso, a que cada día seamos mejores. Entonces, esto mismo dice que podemos dar testimonio delante del pueblo de que actuamos con transparencia y de que somos buenos administradores. Entonces, esa es la proyección, ese es el abreboca de lo que vamos a estar compartiendo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos estar conectados con lo que Dios estableció desde el principio, de que seamos buenos administradores, que no seamos los siervos negligentes, sino que seamos buenos siervos y fieles al principio que Dios estableció, valga la redundancia, desde el principio, para servirlo en la obra del Eterno. Entonces, esta semana tenemos o nos toca estudiar Hebreos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 14, y vamos a estar leyendo del 1 al 5 y sigamos leyendo todo. Dice, leo desde la Reina Valera, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo llamado el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, y y, y la que estaba una urna de oro cubierta de madera cubierta de oro. Y dentro de la urna estaba la vara de Aarón que reverdeció las tablas de la Torá y el maná. Sobre ellas los querubines de gloria que lo cubrían el propiciatorio, de las cuales estas cosas no se puede hablar ahora. Entonces, ¿por qué no vamos a entrar tanto en detalle esto, como dice el escritor? Porque había un tema mucho más profundo y más importante que tratar en ese momento, que era lo que Dios había establecido desde el principio. Dios estableció desde el principio los fundamentos del reino, los fundamentos del pueblo de Dios, cuando hizo un pacto eterno con su pueblo y él juró por sí mismo, por su nombre, que iba a cumplir la promesa que le hizo Abraham y que esa promesa Dios ha permanecido fiel a sus promesas, no fiel a su pueblo, porque su pueblo es infiel, su pueblo es cabeza dura, porque esas fueron las palabras con las cuales Dios expresó
a Moisés aparte del pueblo, dice que este pueblo es un pueblo cabeza dura, duro de servir, que constantemente me desobedece y yo no voy a ir contigo a conquistar la tierra porque si voy con ustedes los voy a destruir en el camino. Enviaré a mi ángel que vaya con ustedes. Entonces vemos de que Dios había establecido desde el principio un pacto con su pueblo y en ese pacto estaban especificadas todas las condiciones de el contrato. Un pacto es un contrato matrimonial lo podemos describir así entre el esposo, que es el todopoderoso, y la novia o la esposa, que era la congregación o es la congregación de todo Israel. Entonces, estando en todo el procedimiento de las bodas, estaban recién casados, Dios le había dado el pacto, Dios se le había manifestado visiblemente al pueblo en el monte Sinaí, pero por causa del temor que esto le produjo a todo el pueblo manda a Moisés a solas con Dios para que siguiera dándole las instrucciones y estando todavía en fiestas de boda, vestidos de boda, el pueblo rompe el pacto. Por lo tanto, Dios establece que iba a restaurar o a renovar ese pacto o a tener un nuevo pacto con unas condiciones que él iba a establecer y que había establecido desde el principio, que ese pacto iba a ser con Israel, con todo el pueblo de Dios. Entonces, sigamos leyendo. Verso 6 dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran el sacerdote continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, donde el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, no que puedan hacer perfecto en cuanto a la constancia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas. Y dice, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Entonces, vemos de que Dios estableció un tiempo donde iba a empezar a restaurar todas las cosas, donde se iba a cumplir lo nuevo, donde él iba a establecer un nuevo pacto, por decirlo así, un pacto restaurado o renovar el pacto matrimonial que tuvo con su pueblo Israel. Entonces, seguimos leyendo, verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de la creación, y por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiando vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Es muy importante que nosotros tengamos claridad de que el Eterno estableció los fundamentos del reino desde el principio. Hay un rey y ya sabemos y tenemos bien claro quién es ese rey. Ese rey es Yeshua HaMashiach. Hay un reino y también tenemos claridad de que ese reino es Israel. Y él estableció unas
leyes, mandamientos, estatutos, preceptos, para que su pueblo, el reino de Israel, se rija de acuerdo a esas normas o a esas reglas o a esos mandamientos o a esas leyes. Entonces, en todo lo que el Padre estableció desde el principio, hay dos temas que son extremadamente importantes y fundamentales. Primero es el pacto que Dios hizo con su pueblo y segundo lugar, las dos casas en las cuales se dividió ese pueblo o el reino de Israel. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claridad de que Dios no vino a hacer un pacto con una iglesia gentil, como nos enseñaron en la iglesia, sino que él vino a hacer un pacto con su pueblo Israel, con todas las dos casas, con toda la plenitud de su pueblo. Cuando Dios estableció el primer pacto, hablamos hace un ratico, en el monte Sinaí estaba toda la congregación, tanto naturales como extranjeros que se habían adherido al pueblo. Dios hizo el pacto con todos, desde el que recogía la leña y traía el agua, hasta el más anciano, el más niño, todo el pueblo estaba allí, todas las 12 tribus. Eso es el pueblo. Ese es todo Israel. Entonces Dios establece ese primer pacto con ellos, cumpliendo así la promesa que le había hecho Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, a ti te daré esta tierra como heredad, y lo estaba llevando a eso. Entonces, vemos la historia bíblica que nos muestra de que el pueblo de Israel entra a la tierra a través de las manos de Josué, conquistan la tierra, empiezan a vivir en la tierra y a medida que va transcurriendo el tiempo, el pueblo se va apartando de las instrucciones del Todopoderoso, quebranta las instrucciones y se vuelve a la desobediencia, y por causa de eso Dios divide al pueblo en dos casas. Estas dos casas son la casa de Judá, que tiene una influencia de Babilonia impresionante, muy, pero muy influenciada por Babilonia, y la casa de Israel, que tiene una influencia también bien marcada y bien profunda de Roma. Entonces, cuando eh, el pueblo de Israel fue dividido, dice que en las dos casas, cada una siguió su adoración. La casa de Israel se siguió sumergiendo más en la idolatría, más en la desobediencia, hasta llegar al punto de que el padre la lleva cautiva a Siria, y ese pueblo se queda inmerso en Asiria, perdieron la identidad de israelita y nunca regresaron a casa, nunca volvieron a la tierra. Igual con la casa de Judá. Judá siguió cojeando ahí entre guardar la Torá y desobedeciendo al Todopoderoso, hasta el punto de que Dios los saca de la tierra, se los lleva esclavos o cautivos hasta Babilonia, y después de cierto tiempo, 70 años, regresa un remanente a la tierra. Entonces vemos de que ambos, tanto la casa de Judá como la casa de Israel, han desobedecido al Todopoderoso y han tenido que vivir con las consecuencias de eso. Entonces, sigamos acá. Entonces, Dios ha establecido un tiempo en la cual restaurará todas las cosas. Y lo podemos leer en Hechos capítulo 3, verso 21 en adelante, que dice lo siguiente: a quien de cierto es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración. Y aquí está hablando acerca de Yeshua, de el Mesías. Él, después que resucitó, durante 40 días se le estuvo apareciendo a sus discípulos, dándole las últimas instrucciones, y el día 40 fue llevado al cielo en una nube, y estando allá, él, dice el texto, que es retenido allá en los cielos hasta que se cumpla el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que habían sido de tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí.
A él oiréis en todas las cosas que os hablen, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Entonces el Todopoderoso empezó a anunciar de que se acercaba un tiempo de la restauración de todas las cosas, y a nosotros nos ha tocado el privilegio de vivir esta restauración. El Todopoderoso ha restaurado su nombre, ha restaurado su pueblo, ha empezado a restaurar las dos casas, empezando aceleradamente con la casa de Israel, ha restaurado su idioma como por un milagro, porque el idioma hebreo había desaparecido y él lo restauró nuevamente, y hoy nuevamente se habla hebreo y se enseña hebreo. Y nosotros hoy podemos tener una perspectiva más amplia de todo esto, porque el Todopoderoso lo estableció desde el principio así, que él había anunciado desde tiempos antiguos por boca de los profetas que se acercaba un día en el cual se iba a cumplir el castigo para Israel y iba a empezar el tiempo de la restauración, y lo podemos leer en Isaías capítulo 40, que dice que se ha cumplido el tiempo de el castigo y empezó ese cumplimiento de la restauración del reino. Entonces, sigamos leyendo acá. Entonces, Dios está restaurando la casa de Israel. En Jeremías capítulo 31, verso 31, habla de que he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, el Todopoderoso ha establecido que iba a tener un pacto restaurado o renovado o nuevo con su pueblo, con la casa de Judá y la casa de Israel, no con la iglesia gentil, como se enseña en la cristiandad, de que nosotros hoy lo podemos entender claro, que nosotros hacemos parte de la casa de Israel y que fuimos injertados al pueblo a través de Yeshua, el Mesías. Entonces, en la cristiandad, en los términos generales, se enseña de que la iglesia gentil ha reemplazado a Israel, que las promesas ya no son de Israel, sino para la iglesia, y que como son las promesas, ya están eximidos de la responsabilidad de guardar las instrucciones del Todopoderoso. Pero no es así, todo lo contrario. Dios ha ratificado que vienen días en los cuales Él hará un nuevo pacto con las dos casas, con todo el pueblo de Israel. Entonces, Hebreos capítulo 8, verso 8 al 10 dice lo siguiente: porque respondiendo dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y haré que ellos, haré de, y dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Cuán hermoso y cuán maravilloso ha sido esto que Dios, el Todopoderoso, ha empezado a hacer. Ha empezado a restaurar el pacto, y específicamente con la casa de Israel, porque ha renovado el pacto. No fue el mismo pacto que fue escrito en tablas. Hoy el Todopoderoso está escribiendo esas instrucciones, esos mandamientos, esos mis voz o todas esas leyes las está escribiendo en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotros podamos tener claridad de que estamos bajo pacto. Entonces, cuando leemos desde el principio que Dios es el Aleph,
Él es un Dios de pacto y Él cumple su palabra. Él es fiel a su palabra y Él ha establecido ese pacto desde el principio y en estos días está renovando o restaurando ese pacto. Está haciendo una renovación de votos, votos matrimoniales, aunque no lo está haciendo porque la novia lo merece, sino que lo está haciendo porque Él es fiel a su palabra. Nosotros a la verdad somos infieles, a la verdad somos cabeza dura, pero más sin embargo, Dios ha extendido su misericordia para con nosotros y nos ha permitido participar de esta renovación, de esta restauración y nos ha traído a la restauración. Hoy nosotros podemos comprender con claridad de que hacemos parte del pueblo, de que somos injertados en el pueblo de Israel y que Dios ha empezado un proceso de restauración, nos sacó del mundo de Egipto, nos ha llevado por el desierto y vamos camino a la tierra prometida. De pronto muchos ya están en la tierra prometida, muchos apenas están saliendo de Egipto, muchos están en el desierto y ese es el círculo, ese es el procedimiento o esos son los patrones. Cuando estemos, pues, están todos en la tierra prometida, se acomodan, empiezan a vivir cómodamente, esa tierra prometida se les convierte en un Egipto porque los hace apartar de las instrucciones y nuevamente tienen que empezar el proceso, salir de la comodidad, ir al desierto y llegar nuevamente a la tierra prometida. Entonces Dios ha establecido ese pacto que lo estableció con todo su pueblo, la casa de Judá y la casa de Israel. Pero en estos días dice el texto que Dios, después de aquellos días, pondrá sus leyes en la mente de todos aquellos en los cuales está renovando el pacto y sobre sus corazones escribirá todas estas instrucciones. Esto es hermoso porque Dios nos ha abierto el corazón, nos ha quitado el velo y hoy podemos ver las instrucciones, podemos ver los mandamientos y procuramos cada día agradarlo y buscamos la forma en medio de todo lo que ha ido transformándose este mundo de aplicar esos mandamientos a nuestras vidas personales para agradar al Todopoderoso. Entonces, nosotros seremos su pueblo y Él es nuestro Dios porque ese es el pacto en el cual Dios ha estado obrando de una manera especial. Entonces, esto nos lleva a hacernos unas preguntas obligadas en este momento. ¿Quién es Israel? Entonces, si ustedes me responden desde allá de su casa, me van a dar una respuesta concreta. ¿Quién es Israel? Israel, dicen las escrituras, que es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Entonces, si Israel es el pueblo de Dios, la pregunta que sigue, ¿eres tú parte del pueblo de Dios? Si me vas a decir que sí, entonces debo preguntarte, ¿eres tú israelita? Entonces ya tenemos claridad de todo eso, ¿verdad? Que hoy nosotros que estuvimos perdidos, sin esperanza, sin ley, sin promesas, Dios nos trajo de allá, nos injertó al pueblo, porque hoy Dios nos ha devuelto y nos ha dado la identidad que somos parte de su pueblo, que somos su pueblo, que somos israelitas, que Él nos ha traído y nos ha dado las instrucciones en las cuales nosotros debemos usarlas para vivir nuestra vida cotidiana. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro todo esto, de que nosotros somos Israel, de que hacemos parte del pueblo de Dios, de que somos israelitas o cruzados o como le quieran llamar, pero que somos el pueblo de Dios. Entonces, el mismo Yeshua, hablando, dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, porque en ese momento a quien le estaba hablando era a la casa de Judá. Estaba hablándole a las ovejas de la casa de Judá y por eso él se refiere de esta manera. Tengo otras ovejas, la casa de Israel, que no están en este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz
y estas ovejas se unirán con ustedes y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Este proceso, Yeshua lo empezó allá en el primer siglo, entre los años 28, 29, 30, más o menos en esa época. Él empezó todo este proceso de restauración, todo este proceso de ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ese rebaño que estaba descarriado, que se había apartado del pueblo, y que él a lo largo de casi estos 2000 años, él está trayendo a casa a todas esas ovejas dispersas, le está devolviendo la identidad del pueblo, le está trayendo a memoria todas las cosas que él enseñó desde el principio. Por eso el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo pondrá en vuestra boca las palabras que deben decir. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro qué es lo que se está haciendo. Yeshua está reedificando el reino. No está cambiando el reino por otro nuevo, sino es el mismo reino, sino que él lo está reconstruyendo porque los que lo tuvieran a cargo hicieron un disparate, lo pusieron patas para arriba. Entonces él vino a reedificar. Entonces me puse a consultar la palabra reedificar. Esta es una palabra compuesta en el griego por dos palabras. Es la palabra oikonomeo, que está compuesta por dos palabras. Por la primera parte, que es iconios, que significa casa, hogar y familia. Y la segunda parte de esta palabra es demos, que significa construir. Entonces, esto quiere decir de que él vino a construir la casa o su familia o su pueblo. Entonces, vemos que en hebreo es la palabra barak y en hebreo significa edificar, reedificar, reconstruir, restaurar. Entonces, Yeshua vino a restaurar. ¿Y qué significa restaurar? Volver al estado original, al principio, a como Dios había establecido las cosas desde el principio. Dios estableció al ser humano con su imagen, conforme a su semejanza, desde el principio. Pero como el hombre se disparateó, el hombre perdió su comunión con el Eterno, rompió las instrucciones del Todopoderoso y se desvió. Es necesario que el Todopoderoso lo restaurara, lo reedificara, lo reconstruyera, porque estaba todo destruido. Eso vino a ser el Mesías. Él vino a reedificar el reino, por eso vino a renovar el pacto. Dice la Escritura que la noche antes de la celebración de la Pascua, en la cual Yeshua debía morir, él toma a sus discípulos en un lugar en privado, tomó pan, lo partió, lo compartió con sus discípulos y le dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Asimismo, tomó la copa, les repartió vino y les dice: tomad y bebed todos este vino, que es mi sangre, la cual es derramada por muchos. Él estaba llevando a los discípulos a que comprendieran de que él estaba restaurando ese pacto que el Padre Celestial había hecho en su primer pacto con todo el pueblo de Israel. Todos los creyentes del primer siglo, de hecho, en Israel todos eran judíos, y muchos después que fueron extranjeros, que eran de doble nacionalidad, judíos, asirios y griegos y todo eso, pero era a quienes se les estuvo compartiendo el evangelio inicialmente, y después a todas aquellas personas que estaban desconectadas totalmente de Israel. Empezaron a llegar, y Dios siguió haciendo el trabajo, levantando hombres y mujeres a lo largo de la historia que han sido sensibles a escuchar su voz. Han sido esos siervos que se han prestado para ser los instrumentos del Todopoderoso, para seguir haciendo su obra, para seguir restaurando el reino, para seguir reedificando el reino. Pablo enseñaba de que todo aquel que reedifica o edifica, todo lo que él edifica va a ser puesto a prueba.
los que están edificando con heno, hojarasca, con madera, todo va a ser pasado por el fuego. Los que están edificando con oro, con plata, con bronce, todo va a ser reedificado. Y todos aquellos que no edifiquen con los fundamentos que el Todopoderoso estableció desde el principio, van a tener pérdida, porque el fuego va a destruir a la hojarasca, el heno, la madera, se va a volver ceniza, pero solo aquellos con lo que han reconstruido con los materiales correctos van a ser refinados, purificados y van a obtener el resultado que Dios ha establecido. Entonces, sigamos acá. Entonces, Dios estableció un primer pacto. Ese pacto Dios lo hizo con todo Israel. Vemos en Éxodo capítulo 19, 20, 21 de que todo el pueblo de Israel estaba al pie del monte Sinaí, desde el más anciano hasta el más joven, desde todos los extranjeros que estaban allí. Todo el pueblo estaba delante del Todopoderoso. Dios se manifiesta de una forma visible, de que todo el pueblo estaba viendo la presencia del Todopoderoso y escuchando su voz tan fuerte como trueno que hacía estremecer toda la montaña. Ellos estaban allí, estaban recibiendo ese pacto inicial que el Todopoderoso hizo con todo Israel. Moisés hizo el tabernáculo como se le mostró. En medio de todo eso, Dios le dice a Moisés, vas a hacer una réplica de lo que te voy a mostrar, de lo que hay aquí en mi trono, en mi santuario, aquí en el cielo. Moisés hace literalmente todas las cosas como se le mostraron y hizo una réplica de ese trono celestial en el tabernáculo, simbolizando toda la presencia del Todopoderoso a través del arca del pacto y de todo lo que él hizo en el lugar santo, lugar santísimo, y a través de este pacto se estableció todas las cosas que eran sombra del tabernáculo celestial en el cual hoy nuestro Mesías está delante del Todopoderoso intercediendo por ustedes y por mí. Entonces vemos de que esto era una sombra del tabernáculo celestial. El Padre estableció el sacerdocio arónico como una sombra del verdadero Coanín que se iba a establecer. Ese sacerdote levítico que ministraba las ofrendas, los sacrificios y la adoración al Todopoderoso y que llevaba al pueblo a que presentaran sus ofrendas, su adoración al Todopoderoso, era una sombra profética del verdadero sumo sacerdote que Dios había establecido desde el principio, ese Cohen Gadol que es Yeshua HaMashiach. Entonces, ellos ofrecían sus ofrendas cada día continuamente para poder alcanzar una remisión o un perdón de sus pecados o alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. En ese primer pacto también Dios estableció de que el cetro iba a estar sobre Judá hasta la venida de Shiloh o hasta la venida del Mesías. Y también estableció que la manifestación que había una manifestación del lugar santísimo. Entonces, cuando leíamos aquí en el capítulo 9, vamos a regresar aquí. En el capítulo Hebreos, aquí. En el capítulo 9 de Hebreos dice que en la primera parte del tabernáculo estaban ciertas cosas. Dice, verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro de oro, la mesa y los panes de la propiciación. Y tras ella estaba el segundo velo, que hacía una separación del lugar santo y del lugar santísimo. Esta parte del tabernáculo era llamada el lugar santísimo y solo se podía ingresar a este lugar una sola vez en el año.
y únicamente podía ingresar a ese lugar el sumo sacerdote que estaba ejerciendo ese oficio. Entonces, eso quiere decir de que hoy nosotros tenemos acceso al lugar santísimo a través de Yeshua, que vino a restaurar todas las cosas, que vino a renovar el pacto. Entonces, vemos que ese lugar santísimo del cual estamos hablando, Él nos mostró el camino para nosotros poder llegar a presentar nuestras ofrendas, nuestra adoración al Todopoderoso. Entonces, sigamos acá, en lo que estamos compartiendo. Entonces, la manifestación del lugar santísimo, y dice que Génesis 49:10 dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Esto es fundamental que nos quede claro, porque el cetro que Dios le había dado a David, a Saúl, que reinaran sobre la casa o sobre todo Israel, y después quedó sobre la casa de Judá, fue entregada a Judá hasta la manifestación o la venida de el Mesías. Este Mesías, cuando venga a Shiloh, que hace una representación del Mesías, y dice que a él se congregan todos los pueblos. Hoy, en todo el mundo, todo el pueblo se congrega en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua, no, no alrededor de la casa de Judá, sino alrededor o en el nombre de el Mesías, de Yeshua. Entonces, todo esto es parte de lo que Dios había establecido en el primer pacto, un pacto que lo hizo con todo el pueblo, un pacto donde Dios le colocó delante de todo el pueblo, y ellos escojan hoy la vida o la muerte, la obediencia o la desobediencia, vida para que se proyecte hacia adelante o muerte para destrucción. Ese mismo pacto fue pasando de generación a generación hasta la venida del Mesías, y allí él estableció un nuevo pacto. El Todopoderoso estableció un nuevo pacto o un pacto renovado, el Brit Hadashah o el pacto restaurado, y lo conversábamos ahorita cuando Yeshua estaba en su última cena con sus discípulos, estaba renovando el pacto, estaba diciéndole: mañana yo voy a ofrecerme voluntariamente como el cordero de pesa, y voy a derramar mi sangre por ustedes para perdonarlos, para poder restaurar todas las cosas que se habían destruido. Entonces, este nuevo pacto trajo la santificación o la sustitución del sacerdocio levítico. Entonces vemos de que era imposible, según la Torá, que dos sacerdotes ejercieran el oficio simultáneamente. Entonces tenía que haber uno solo, y ese ejercía el servicio hasta su muerte. Entonces, cuando Yeshua llega a ejecutar su ministerio, había un sumo sacerdote nombrado por Roma. Este sumo sacerdote se descalificó a sí mismo y fue quitada sobre él la investidura de Cohen Gadol, porque cuando le presentan a Jesús, él se rasga sus vestiduras, cumpliéndose la Torá de que el Cohen Gadol no podía rasgar sus vestiduras, y eso lo descalificó. Entonces, el único sumo sacerdote que quedaba era Yeshua, pero el que era legítimamente establecido por Dios había sido Juan ben Zacarías, Juan el Bautista, el cual ya había muerto, así que quedaba únicamente el Mesías, Yeshua. Él fue bautizado por Juan. Juan testificó de que era el Cordero de Dios, y el Padre lo establece como el sumo sacerdote. Ahora bien, él en ese momento no estaba cumpliendo las funciones de Cohen Gadol, porque había venido en su primera venida, vino como el siervo sufriente. Él vino a manifestar el reino de los cielos,
a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, él vino a que lo pisotearan, de que lo humillaran, que hicieran con él lo que estaba escrito de él en los salmos, en los proverbios, en los profetas. Todo eso estaba escrito allí. Entonces, ese sumo sacerdote que Dios había establecido en el primer pacto fue sustituido a través de lo que estamos estudiando hoy, a través del nuevo Cohen Gadol. Este es Yeshua. Jesús entró una vez y para siempre en el santuario, en la presencia del Todopoderoso, en el lugar santísimo. Y el Cohen Gadol tenía que, para poder entrar al lugar santísimo, tenía que santificarse durante 3 días, tenía que presentar un sacrificio por sus propios pecados y después por los pecados de todo el pueblo, y que quede claro que estos eran pecados de ignorancia, no los pecados conscientes o voluntarios, sino pecados de ignorancia, que ellos conscientemente no sabían o no se enteraron de que hubieran pecado. Entonces, esos eran los pecados que el Todopoderoso iba a perdonar. Los que están pecando conscientemente, que saben que están haciendo lo malo, ya para ellos no hay perdón, porque no hay remisión, porque ellos no se han apartado de sus malos caminos. Entonces, él ofreció su propia sangre, fue ungido como Cohen Gadol en el cielo. Precisamente, ahorita que les compartía que después de la resurrección de Yeshua, al tercer día, se empieza a hacer el conteo del Omer Reshit y se cuentan 7 Shabbat y al día siguiente, el día número 50, es la celebración de lo que nosotros conocimos como el Pentecostés o el Omer Reshit o la fiesta de Shavuot. Entonces, dice en el texto, o en Hechos de los Apóstoles, de que Yeshua se le aparece a sus discípulos durante 40 días hasta el día 40. Después, en el día 40, él asciende a los cielos y se presenta delante del Todopoderoso. Y el día 50, Yeshua es ungido como el Cohen Gadol, como el sumo sacerdote para siempre, como ese personaje o como ese sacerdote que estaba reemplazando al sacerdocio terrenal, que era imperfecto por sí mismo, que no podía, sino que tenía que estar ofreciendo continuamente ofrendas y sacrificios para el perdón. En cambio que Jesús ofreció su propia sangre, un solo sacrificio para siempre, y esto lo calificó como ese Cohen Gadol. Él intercede por nosotros día y noche. Él nos dio entrada a ese lugar santísimo. Entonces, vemos de que en el libro de los Salmos, en el capítulo 33, Salmos capítulo 33, que tengo aquí como conclusión, dice que cántico gradual de David. Y dice, verso 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras. Hechos capítulo 2, 3, estaban los discípulos, los 120, en el aposento, estaban reunidos esperando la promesa que Yeshua le había dicho: no se vayan de Jerusalén, no se muevan de aquí hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. En ese momento, ese mismo día, Yeshua estaba en el trono, en el santuario, en el lugar santísimo, siendo investido como sumo sacerdote, como Cohen Gadol, ungido por el Padre Celestial. Y cuando el Padre empieza a derramar sobre Yeshua ese aceite de la unción, ese aceite empieza a descender por las barbas del Mesías hasta los bordes de las vestiduras, y cayó esa unción sobre todos los 120 que estaban en el aposento alto, y empezó a ver esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se les manifestó como fuego repartido sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar diferentes idiomas y a testificar
todas las maravillas del reino. Esto es algo hermoso porque aquí Jesús, aquí estaba, mira cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. En ese momento se estaba cumpliendo esta parte profética de este salmo. Los hermanos, todos los discípulos estaban juntos, unánimes, en el mismo espíritu, conectados con el mismo propósito, esperando la promesa del Espíritu Santo. Estaban allí conectados. En ese momento, dice el texto, de que todos ellos estaban clamando al Todopoderoso, orando, celebrando Shavuot, celebrando la fiesta del Pentecostés, la restauración del pacto. Estaban conmemorando esa fiesta especial y dice que el óleo, esa unción, ese aceite fue derramado sobre la cabeza del Cohen Gadol Yeshua, el cual empezó a descender sobre toda su barba, la barba de Aarón, y veíamos que Aarón, que era el Cohen Gadol, era un prototipo profético del verdadero sumo sacerdote que es Jesucristo, el Mesías. Entonces esa unción descendió y cayó sobre todo ese grupo de discípulos que estaban allí, y desde ese día hasta hoy él sigue derramando esa unción, sigue derramando, siguen cayendo esas gotas de aceite que están corriendo por sus barbas y por sus vestiduras y están cayendo sobre su pueblo. No como al principio, porque al principio Dios se le manifestó a todo el pueblo en el monte Sinaí. Estaba todo el pueblo presente, estaba toda la congregación, pero a consecuencia o como resultado de haber quebrantado el pacto, a partir de ese momento de quebrantar el pacto, Dios cambió las condiciones. Ahora Él se la manifiesta solo a un remanente, solo a las personas o a los siervos que él considera que va a usar para extender el reino. En cosas como algo así como en casos aislados. Entonces, nosotros hemos sido privilegiados porque el Todopoderoso nos tuvo por digno de poder recibir todo esto que estamos recibiendo, de poder recibir la unción, de poder volver a la restauración, de poder estar conectado con Él, recibiendo la unción de su Espíritu Santo, de poder recibir ese Shavuot, de que Él escriba en nuestro corazón y en nuestra mente sus estatutos, sus leyes, sus ordenanzas, sus instrucciones para que nosotros vivamos conectados con Él, en armonía con Él. Y podemos ver esto, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que allí donde están conectados, unidos los hermanos con ese propósito de agradarlo a Él, de obedecerlo a Él, de honrarlo a Él. Dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión y que allí envía el Todopoderoso su bendición y su vida eterna. Él ha enviado bendición sobre nuestras vidas. Él nos ha dado ese privilegio de poder proyectarnos hacia la vida eterna, porque Él nos ha traído de regreso a casa. Estamos en este tiempo de restauración maravilloso. Estamos de regreso a casa. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos en un momento crucial en la historia del pueblo de Israel, porque hoy, si ponemos en la balanza la casa de Judá y la casa de Israel, las dos están haciendo cosas que no son correctas delante del Eterno. Pero de las dos casas, el Todopoderoso se ha reservado un remanente que sí está obedeciendo, que sí está guardando sus instrucciones, que sí anhela su presencia, que sí anhela caminar conforme a sus instrucciones. Y de ese remanente, Él y solo Él nos va a llevar a su presencia. Que el Todopoderoso les siga bendiciendo, que el Todopoderoso siga derramando su presencia
su bondad, su misericordia sobre cada uno de ustedes, sobre sus casas, sobre su familia, y que Él nos ayude cada día para que seamos mejores para la gloria de su nombre. Bendiciones para todos. Amén, hermano. Amén, amén. Amén, amén, hermano. Muchas bendiciones para usted. Amén. Shalom y bendición. Amén, amén, hermano Wilson.